Este fin de semana, como lo hemos venido platicando, pues se presentó una diferencia de opiniones, por decirlo de alguna manera, entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cuál fue la situación? Bueno, pues que difieren sobre la manera en la que abordaron el tema sobre el apoyo de Estados Unidos a México para enfrentar a los grupos criminales, a los grupos de la delincuencia organizada. Pero este se suma a uno de los tantos frentes que mantiene abierta la presidencia de la República, particularmente Claudia Sheinbaum, quien pues ya lleva meses peleándose con el expresidente Ernesto Zedillo, pero que en estas últimas semanas, en estos últimos días, ha arreciado la confrontación, particularmente con Ernesto Zedillo. Una, porque Claudia Sheinbaum pues ya le encontró la manera el de villano qué favorito. poner sobre la mesa y cómo distraer la atención. Y otra porque Ernesto Zedillo pues ya demostró que no está dispuesto a quedarse callado, como lo han hecho otros expresidentes. Bueno, pues ¿qué hay de fondo en este debate, en esta discusión? ¿Quién tiene la verdad? De eso platicamos esta mañana con la periodista más importante en San Luis Potosí, Adriana Ochoa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Adriana. Muy buenos días, Erika. Buenos días al auditorio. A ver, le ha incomodado mucho a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que Ernesto Zedillo le diga que está atentando contra la democracia, porque cuestionó esta reforma al Poder Judicial. Le ha molestado muchísimo que Ernesto Zedillo diga que le dejaron un país endeudadísimo porque Andrés Manuel López Obrador tomó decisiones muy equivocadas en materia financiera. Y la presidenta de México ha respondido muy enojada diciendo, sí, pero ¿qué tal el Fobaproa? Lo vamos a exhibir y vamos a sacar algunos Lo vamos a documentos. investigar. ¿Dónde hay la verdad en este debate y en esta discusión, Adriana? Mira, yo creo que el fondo es que les molesta que los critiquen y que están acabando con la democracia. No nomás se los ha dicho el presidente Zedillo, se los ha dicho de afuera, del exterior, y se lo han dicho adentro la oposición. Y además es real, hay parámetros para eso. Eh, una de las cosas en este intento de democratizar la reforma judicial, que vamos a aprender a entender que no es la vía, pero nos va a costar mucho. Ya lo hicieron, ya está, pues hay que ir a votar, hay que ver qué sale, pero de una vez, de adelantado, no es la vía. No va a mejorar la justicia con eso. Donde tenían que haber actuado es en las fiscalías, que son un desastre. Y bueno, no es Zedillo el único que se los dice. ¿Quién tiene la verdad? La verdad es que el Fogapro ha sido usado como un fantasmón, siempre por la oposición, pero fue una decisión que se tuvo que tomar y que nos permitió salir de un enredo, porque lo demás hubiera sido que quebraran los bancos y se llevaran los ahorros de todo el mundo. Uy. Ah, Así era, de ese tamaño. Ahora, ¿por qué ir en contra de los expresidentes? Porque, a ver, parecía que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el nombre que constantemente estaba en su discurso y en sus justificaciones de, miren, hoy estamos mejor porque no somos Calderón, era justamente ese expresidente, ¿no? Hoy parece que la misma receta la está aplicando Claudia Sheinbaum con el caso de Ernesto Zedillo. Yo creo que son como odios. No gobiernan bien sus tripas, bastante mal. Durante mucho tiempo López se fue contra Salinas de Gortari, la izquierda al menos, y luego después contra Calderón cuando Calderón le gana. Es obvio que le gana, punto. Nada más piensan en el medio punto porcentual que le sacó de ventaja. No, piensen en los más de 20 puntos de ventaja que tenía López Obrador cuando inició campaña. En eso no lo explican. Hay Sí. hasta un libro de López Obradoristas, ¿no? De un par de reporteros que siguieron la campaña y que se dieron cuenta de cuál era el punto, que perdió en la campaña por un discurso equivocado, porque le metió miedo a la población y eso lo capitalizó Calderón, eso es obvio. Sí. Entonces agarran como que odios muy encarnizados contra sus fantasmas y así los agarran. Pero creo que en este tema, además de ser un distractor, está enojada la presidenta porque la criticaron. Exacto. Ahora, vayamos justamente a los hechos. Hablemos del sexenio de Ernesto Zedillo. ¿Cómo puede ser catalogado, cómo puede ser evaluado partiendo de la base de lo que recibió y lo que entregó? Mira, partiendo de la base de que permitió la alternancia,
y que llegara la izquierda, primero el gobierno de la Ciudad de México, estás hablando de otro nivel de presidente. Que hoy, ¿Cedillo le abrió la ahora, puerta a Andrés Manuel López Obrador? a la izquierda en general, a la oposición en general, si tú recuerdas la reforma que se hace, reforma política electoral que se hace a mitad del sexenio, incluso Cedillo se queda sin Congreso. Es el primer presidente que tiene un Congreso de mayoría. Sí. ¿Por qué? Porque lo permite y pierden la capital que habían mantenido como no era democrática la elección en la Ciudad de México, ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal. Era un distrito en el que el presidente elegía a quién ponía de regente. No tenían autoridades democráticas, no tenían asamblea propia, dependían totalmente del gobierno de la federación. Claro. Entonces, con esto se abre, estás hablando de un presidente de otro nivel que por ello es respetado. Por ello y por otras muchas razones. No digo que no tuviera errores. Errores los tienen todos. Es a menos que seas un santón y que nadie los vea, que estés en Claro. la calidad de santón y que nadie te pueda tocar. Pero los errores que se pudieron haber cometido, subes a un balance y la verdad es que en términos democráticos, el presidente Cedillo es un presidente de otro cajoncito, no del resto, de todos sus antecesores priistas que se dedicaron únicamente a garantizar que el PRI siguiera. No, y le costó que el propio PRI lo repudiara por eso. Sí. Ese asumió los costos. Es un presidente que muy joven, expresidente, y que no aceptó la famosa pensión presidencial. Oye, una de las cosas que decía Cedillo, por cierto, es que Andrés Manuel sí, y retaba que le confirmaran que no, y bueno, pues no ha habido Cosa que una confirmación, no ha no han podido habido, negar. no ha habido una publicación de un documento donde se logra demostrar que no la está recibiendo Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto había dicho que él no iba a cobrar ni un peso cuando se fuera. Pues eso, yo creo que sería bueno que se transparentara, ¿no? A ver, está cobrando algo, aunque son muy creativos. ¿Tú recuerdas los tiempos en los que Andrés Manuel hizo 18 años campaña por la presidencia? Y bueno, cuando después de 2006 para sufragar gastos, lo mantenían los senadores, era una especie como de cuota o de diezmo, incluso le pasaban estas tarjetas transitar por las autopistas privadas a los senadores y a los diputados se Sí, les sí, da, sí. es un beneficio, y resulta que las traía Andrés Manuel porque andaba haciendo campaña por todo el país. ¿Está mal? Claro que está mal, esas tarjetas tienen un fin, no para que un señor haga campaña por todo el país, entonces son muy creativos. De alguna manera se ha de estar sosteniendo con dinero público, creo, a menos que comprueben lo contrario. En el caso de FUAPROA, ¿qué es lo que tiene que trascender y qué es lo que veremos que se exhiba por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum? Pues yo creo que se van a exhibir cosas fuera de contexto. Eso es lo que se va a exigir, lo que se va a exhibir. ¿Que gastó el gobierno federal un dineral en eso? Sí. Que rescataron las cuestiones bancarias, que rescataron los bancos, sí, pero pues la otra era que tronaran y tienes un crack del 29 versión México, mucho después. Ahora, me O llama la sea, atención, maestra, que cuando sale después de las entrevistas en Letras Libres, aparece con otra carta, pero creo que esta es la que más la pone, como usted mencionaba, que enoja a la mandataria, es cuando le ponen cómplice de la muerte de la democracia mexicana, así lo escribe el doctor Cedillo, pero luego después propone que haya una auditoría a las grandes obras del obradorismo. ay, bueno, pues eso yo creo que nos interesa más. Sí, claro. Tienes otras generaciones, yo recuerdo en esa crisis del 94 y lo demás, hubo gente Ujú. que se quedó sin casa, hubo Sí. gente que tuvo que abandonar la casa que estaba pagando, hubo fraccionamientos enteros que se desocuparon por esa razón. Yo creo que esa es una generación que ya la brincó, veamos las próximas. Eh, lo que pudiera ser, si quieren, saquen el fantasmón del Fobaproa, analícenlo, diseccionenlo y van a llegar a la misma conclusión. No había de otra, Y creo. acá, mexicana. Y en cambio acá no tenemos ninguna presión
pues ventílenlo. ¿Cuál es la presión de que no podamos saber los contratistas, las maneras de los contratos, por qué se brincaron las leyes ambientales, por qué les valió gorro despedazar los cenotes bajo tierra en la península de Yucatán, que ambientalistas estuvieron denunciando? ¿Por qué sacamos una aerolínea que nomás no pega, fondeada con recursos públicos y que además no tiene clientes, de una manera forzada, nada más para volver a traer una aerolínea dizque con bandera mexicana? Pues ya hay una, o hay varias y no están subsidiadas? ¿Qué necesidad de sacar una fondeada con recursos públicos y que además no tiene quien vuele en ella? Oye, y luego me llamaba la atención que en el Tren Maya publicaban que ya estaban llegando casi al 1,000,000 de pasajeros. En proyectos similares se mueven hasta 500,000 de personas al día, al día. Y en México es, no, pero ya estamos alcanzando el 1,000,000. No, Ahora, otro de los temas que le cuestionaba Ernesto Zedillo a Claudia Sheinbaum y que también fue de lo que más le dolió, porque esto lo hizo además en una entrevista con León Krause, es cuando habla de que Claudia Sheinbaum no está ahí para ser popular, y viene muy al caso porque hoy se está publicando la encuesta de cómo se está evaluando el trabajo de la presidenta. Y decía, ella no está ahí para ser popular, ni está ahí para dar continuidad a la ideología de Andrés Manuel López Obrador ni de un movimiento. Está para gobernar en nombre de los mexicanos y para tomar las decisiones que el país necesita, que el país requiere. Y Adriana, pues sabemos que muchas de las decisiones que se necesitan en cualquier país de este planeta, pues no son populares, no son propiamente las que son más populares, pero que son necesarias. Eh, y mira quién lo decía, la reina Isabel II: todo ejercicio de criterio deja lastimados. Así es el gobierno. Tienes que elegir lo menos malo en lo que tienes. Cuando no tienes otra, cuando tienes el campo abierto, elige el bien y ya, normal. Pero cuando tienes una cuestión en la que hay que ejercer el criterio, ¿por cuál camino me voy? Siempre hay, toda decisión implica eso, pero como que nuestros gobernantes en México a últimas fechas están en una eterna adolescencia. Los adolescentes, ya ves cómo son, los que tengan hijos adolescentes Sí, lo sí. entenderán perfecto. No logran captar por qué la gente no quiere pensar como ellos y por qué las soluciones que ellos ponen no han de ser. Entonces se emberrinchan y empiezan con cuestionamientos que ni al caso vienen. Entonces así están. En cuanto los tocan, exigen mucha, en sus tiempos de oposición exigen mucha libertad de expresión, y cuando llegan al poder es lo primero que aplastan. Ahora, te tengo que hacer la pregunta en ambos sentidos. Primero, ¿de qué le sirve a Ernesto Zedillo subirse a este debate y a esta discusión? ¿Y de qué le sirve al país que lo esté haciendo Ernesto Zedillo? Y del otro lado, del lado de Claudia Sheinbaum, ¿es momento para enfrascarse en una situación como esta? ¿Y de qué le está sirviendo? Porque, a ver, a simple vista diríamos, ya tiene el pleito con Trump, ya tiene un montón de problemas encima, como para qué conflictuarse, pero tú lo decías hace rato, chance, y en una de esas sirve como distracción. ¿De qué le está sirviendo a cada uno el montarse en este pleito? Al presidente Cedillo yo creo que de nada. Yo creo que es una cuestión como una aspiración propia. Yo la vería así, porque digamos, PRI él ya no tiene. El PRI lo escupió por haber permitido la alternancia. Vamos, no le es simpático, nunca generó mucha empatía con ellos. Pero sí para generar debate, para abrir, pertenece a organizaciones que están muy liberales en el mundo, este tipo de organizaciones que tratan de forjar democracias. Las democracias ahorita no viven su mejor momento, tienen corrientes de populismo de izquierda y de derecha, que la han ido minando en distintos focos del mundo. En Europa es una preocupación constante, ¿no? Hay fuerzas de ultraderecha o fuerzas de izquierda populista que lo que hacen es minar los estamentos democráticos que hay en los países. Entonces, que él saque ventaja de eso, pues no lo creo. No creo que a estas alturas, es simplemente una aspiración personal de él, o en algún planteamiento. Si está pensando en alguna cosa de tratar de organizar algo, pues probablemente, y está en su derecho.
de hacerlo, creo que cualquiera, y no veríamos por qué. Y la presidenta subirse a esto, por Dios, es presidenta. Mm, Pues ¿A qué te, la a mañanera del qué te jueves se la subes? dedicó a No, Cedillo. no, es una estupidez Uf. completa. Ya es presidenta, señora, apláquese. Sí, tenga Oiga, nivel. ¿sabe qué Oye, es lo pero de más pronto también, curioso? entre pelearse con Cedillo y pelearse con Trump, creo que de pronto un poco la de pensar le sale más barato con Cedillo. ¿Saben? Sí, claro, porque del otro le pisan la sombra. Y nos la pisan a todos los mexicanos, es más, nos lleva entre las patas. Aquí como no ve ese riesgo, supone que es poder, a ver, usted es presidenta, el otro señor ya dejó de ser hace mucho tiempo. Sí, claro. 30 años nada más. Oigan, pero A por ver, ejemplo, de los últimos presidentes que tocó, a ver, o sea, en la mañanera, Cedillo, ¿no? Hace 30 años. Salinas de Gortari, medio de repente le avientan la piedra. Fox, ni se diga. Calderón, pues ya es cliente de casa. Pero se fijan que al licenciado Enrique Peña Nieto no lo han tocado Nadie. ni con el no, pétalo de una bueno, rosa. no, ¿qué va? Digo, pues, es cuate de la casa, ¿no? La señora Gutiérrez Müller le sirvió las tortillas en una cena, dice en un libro ahí que publicó Peña Nieto después, ¿no? En el momento de la transición. Sí. Eh, Hay como especie como de acuerdos, no me hagas nada, no, es como un rehén. Entonces, con un rehén, pues no te peleas. Uf. Es un rehén político y el otro no va a brincar, nadie va a decir nada. Pero yo creo que pues en las cuestiones hay que tener niveles. Ve un riesgo, ve un peligro la presidencia en la crítica de un expresidente. Sí, ¿Qué clase de claro. peligro ve? Es absurdo. Y además, no solo es presidenta, se le olvida que es jefa de Estado. Oye, me En México recordaba tienen las dos figuras. esto que decías, me recordaba un poco aquel enfrentamiento que al bajar de un avión tienen el hijo de Felipe Calderón y Noroña. Gerardo Fernández Noroña, en donde había Uh -huh. muchos que decían, no, bueno, pues es que si lo estaba provocando el hijo de Calderón, Fernández Noroña tenía que responder. Y me apareció ahí un comentario que me vino a la mente ahora que hablabas, porque había quien decía, a ver, uno, el hijo de Calderón es un muchacho. Gerardo Fernández Noroña, ¿cuántos años tiene? Dos, el hijo de Calderón no tiene ninguna función pública. Gerardo Fernández Noroña sí tiene una investidura. ¿A quién le correspondía mantener entonces la cabeza fría? Pues al adulto y al adulto con representación dentro de la estructura gubernamental de este país. Es lo que hubiéramos esperado, ¿no? Pero no sucedió. Y me llama la atención justamente a colación de lo que decías. A ver, la presidenta es la jefa del Estado mexicano. El expresidente pues puede decir lo que quiera, lo que le venga en gana, pero quien tendría que cuidar las formas entonces y además a quien le pone el foco y la atención, pues es sin duda alguna la presidenta. Sí, o sea, ¿cuál es la amenaza? ¿Cuáles las ganas de consumir energía que debería de estar poniendo en otro lado? Para un ciudadano que ahora lo es, un ciudadano que pasó por la presidencia hace mucho tiempo y que está haciendo una opinión que no es el único. Pero Mucha aparte, gente en el exterior, mexicanos y no ¿Esa será la mexicanos, preocupación? ¿Que tenga un despertar entre la población que está pensando igual que él? pues sí. Es Uy. como, no dejes filtrar ese tipo de ideas. Las ideas siempre son peligrosas, ¿eh? a ver, ojo, pero lo que está dando a entender es que porque habló Cedillo, entonces le van a investigar el FOBAPROA, Sí, no, no lo porque hubieran habló, hecho. pero A ojo, ver, se pues había mejor dado investiga el Tren Maya. exacto, pero se había dado ¿cómo le habían dicho? La consulta de juicio a expresidentes y Y no la fue gente dijo que no. vinculante con Andrés Ajá, Manuel. Habló Cedillo y entonces sí hay bala del FOBAPROA. Ahí así se ve muy claro, es. ¿eh? Sí, se ve, ¿sabes qué? Barato, bajísimo. Se le Adriana, olvida dónde está. Es evidentísimo. No tiene una plena conciencia de dónde está. ¿qué es lo que podemos esperar? Porque varios frentes ya están abiertos, no nada más con el expresidente Cedillo. ¿Qué es lo que podemos esperar en el manejo de política interna por parte de la presidenta? Pues yo creo que más chismes de estos y corifeos detrás, toda una luz de opinantes a los que les ha ido muy bien en el último sexenio y en ese tipo de cosas es lo que podemos esperar, pero la verdad es que es muy barato y el foco principal es este detrimento de la democracia en México. Vamos para atrás.
Eso es obvio. Hay mediciones y México está entre esos países que han sufrido retrocesos o se han estacionado en los 80. Uy. Adriana Ochoa, te agradezco como siempre que nos permitas platicar contigo. Muy buenos días, Jonathan, muy buenos días. Gracias, Muy maestra. buenos días y quedamos en Hasta luego. comunicación.